muy buen día, ¿cómo están, compañeros? Pues les cuento que mi ejercicio de relatoría tuve que hacerlo a través de este video porque en este momento estoy atendiendo un compromiso académico que es la doble titulación con la Universidad de Navarra. Entonces pues tuve que hacer mi ejercicio a través de este video. Espero poder ser pues muy clara, a pesar que estos medios no los manejo muy bien, pero voy a hacer mi mayor esfuerzo para llevarles a ustedes una buena información que contribuya a enriquecer el conocimiento de todos. Muchas gracias. Bueno, pues el tema que vamos a tratar en esta relatoría es el consenso de Washington, la instalación de políticas neoliberales en América Latina. Sus autores son Ruy Martínez y Ernesto Soto. Ellos son ambos profesores de la Universidad de Xochimilco en México y nos traen una visión histórica de los acuerdos de Bretton Woods y estos cómo tenían relación con el consenso de Washington. Adicionalmente, pues describen la situación económica de América Latina antes y después del consenso de Washington. Los acuerdos de Bretton Woods fueron adoptados para los países de Latinoamérica en 1940 a partir de la Segunda Guerra Mundial como pues digamos que una oportunidad para impulsar el crecimiento y desarrollo económico de los países de la región. Pues la situación económica después de la Guerra Mundial reclamaba un programa de políticas económicas para el desarrollo y el crecimiento de la economía. Pues resulta que la guerra había dejado un déficit en casi todos los países y ellos pues necesitaban de alguna manera resarcir todo el tema de infraestructura y todos los daños que había causado el conflicto. Bueno, pues esas tres grandes premisas eran: primero, el desarrollo; segundo, la estabilidad financiera; y tercero, la internacionalización y liberación del comercio. A la conferencia, como les decía, asistieron 44 países y allí habían pues dos grandes estrategas. Por un lado, un británico de nombre John Keynes y por otro lado, unos representantes norteamericanos. Pero ¿qué ocurría? Los representantes norteamericanos tenían de alguna manera más apoyo de parte de estos países. ¿Por qué? Porque ellos se habían levantado como ganadores de la guerra al ser los poseedores de la bomba atómica. Allí se presentaron dos estrategias. Por un lado, la estrategia de los británicos, que consistía en la creación de un banco internacional que ofreciera amplios créditos para estos países. Y por otro lado, bueno, con el propósito, esos amplios créditos eran con el propósito de combatir el déficit que tenían en ese momento. Y la estrategia de los norteamericanos pues tenían dos propuestas. Era, por un lado, establecer el patrón oro como base del sistema monetario internacional y por otro lado, arbitrar algún tipo de institución financiera que le otorgara crédito a los países, pero con restricciones y condiciones. Al final lo que ocurrió fue que las estrategias norteamericanas fueron las que se impusieron y fueron el diseño en el que iniciaron a trabajar. El primer organismo creado fue el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, conocido después como Banco Mundial. Eso fue creado el 22 de junio de 1944. ¿Y cuál era el propósito de este banco? Era otorgar créditos a los países para la reconstrucción de todas las afectaciones que habían tenido en la Segunda Guerra Mundial, y adicionalmente el otro propósito era para impulsar el desarrollo, es decir, digamos que ellos se encaminaran como países en subdesarrollo. El segundo organismo internacional que crearon fue el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional pues, es un organismo especializado de Naciones Unidas y tiene tres funciones principales. La primera, establece las normas del sistema monetario internacional. La segunda, presta atención financiera en determinados casos a los países miembros. Y la tercera, actúa como un órgano consultor de estos países. Lo que ellos buscaban básicamente era el crecimiento de los países y la disminución de la pobreza. Políticas económicas promovidas por Bretton Woods
se instalaron con éxito a finales de 1940 e inicios de 1950. Y uno de los acuerdos más representativos fue el Acuerdo General sobre Aranceles y Aduanas, emanado de la llamada Carta de La Habana. ¿Qué fue la Carta de La Habana? Pues la reunión preparatoria de la Conferencia de La Habana, Estados Unidos propuso que se reducieran las barreras de comercio que habían entre algunos países, incluso algunos de ellos como Checoslovaquia aceptó firmar esta carta, que era reducir las barreras de comercio que habían en ese momento. Esa carta se firmó el 30 de octubre de 1947 y es conocida como el Acuerdo General sobre Aranceles y Aduana y Comercio, GATT. A ese acuerdo se adhirieron varios países latinoamericanos como Brasil, Cuba y Chile, con la creencia de que la apertura comercial traería para ellos un gran desarrollo económico y social. Entre 1950 y 1980, la región latinoamericana experimentó un gran crecimiento y esto se vio reflejado en el crecimiento de la renta per cápita. Por ejemplo, para el caso de Venezuela, hubo un crecimiento del 60%, eso es un valor importantísimo, como también, por ejemplo, para Brasil tuvo un crecimiento de la renta per cápita del 240%, y esto, digamos, que permitió que la renta per cápita a nivel de Latinoamérica tuviera un crecimiento de a $5.492 estadounidenses en 1966. Este crecimiento, ¿a qué obedeció? Obedeció básicamente a las facilidades de financiamiento que tuvieron los países a través de los organismos que les mencioné anteriormente, y adicionalmente a la posibilidad de exportación que tuvieron al haberse haberse facilitado el rompimiento de barreras comerciales a través de la Carta de La Habana. Bueno, pues con esto el Acuerdo General sobre Aranceles de Aduana y Comercio fue muy beneficioso para los países. ¿Por qué? Porque hasta la década de 1950 las exportaciones de manufacturas solamente era de 3.8 en promedio y fue subiendo hasta 1973 a un 11.3%, luego a 1977, de 1977 a 1990 ya había crecido en un 15%. Esto pues activó la economía, lo que hizo fue generar más oportunidades de empleo, y esto realmente benefició muchísimo el crecimiento y el desarrollo de los países que aceptaron pues, participar o firmar este acuerdo. Bueno, en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el pensamiento cepamino presentó el paradigma para el diseño de estrategias de desarrollo. Este pensamiento pensamiento cepamino se caracterizó por fomentar la sustitución de las importaciones. Lo que buscaban era restringir la entrada de productos de importaciones de manufacturas derivadas de la Segunda Guerra Mundial y sustituir esas importaciones por producción regional. Esta sustitución se dividió en dos periodos. El primer periodo fue entre 1950 y 1964 y el segundo periodo fue entre 1965 y 1982. El primero se ejecutaron políticas estatales que buscaban el crecimiento y el desarrollo. El Estado lo que pretendía con esta restricción de las importaciones era mejorar e incrementar las oportunidades de empleo al interior de los países y adicionalmente pues tener un papel, digamos, como país más protagónico. Ellos sí querían seguir exportando, pero querían restringir las importaciones. Bueno, lo que ocurre acá es que los países querían sustituir las importaciones. Bueno, y para esto digamos que ellos crearon políticas proteccionistas a las industrias internas y pues con el ánimo
de acelerar la economía, de tener un papel más protagónico y de alguna manera de generar empleo. Pero esto realmente no resultó muy bien. ¿Por qué? Porque el Estado o los beneficios del Estado no se cumplieron y el crecimiento realmente de la producción y el desarrollo de esas industrias no fue muy positivo o realmente fue muy lento. Es entre 1965 y 1982. Allí los esfuerzos para crear el mercado común latinoamericano se disiparon poco a poco y estos se concentraban en el desarrollo regional. Las políticas del Estado altamente proteccionistas lo que hicieron fue que las industrias se limitaran o no tuvieran la capacidad de ingresar a mercados internacionales. ¿Por qué? Porque al llegar a otro país pues siempre van a necesitar, digamos, de alguna protección del Estado y pues que en otro país no las iban a tener. Entonces esto lo que hizo fue que el modelo resultara inoperante y realmente no favoreciera pues el crecimiento ni el reconocimiento que buscaban en ese momento tener los países. En la década de 1980, para América Latina estuvo caracterizada por ser una época difícil, económicamente muy difícil, debido a los elevados precios del petróleo y el aumento de los costos de la deuda externa, originados por los altos intereses que en ese momento, pues, digamos que Estados Unidos había logrado imponer. Esto lo que llevó fue a un desequilibrio económico y a que, digamos, debido a que el dólar se había incrementado su valor y las materias, digamos, las importaciones o las exportaciones de las materias primas, pues se colapsaron porque ya no querían, digamos, los países receptores ya no querían recibir toda esa producción que se estaba generando, y esto lo que hizo fue que hubiera una contracción económica en esos países que habían adoptado esa estrategia. Tenía una deuda de $1.236. Luego esa deuda se triplicó hacia 1990 en $17.222. No porque haya adquirido más, créditos o más préstamos, sino porque el dólar había tenido, pues había incrementado de alguna manera su valor en el mercado frente a otras monedas. Hacia finales de la década de 1980, era claro que la mayoría de los países latinoamericanos habían fracasado con su modelo y era la sustitución de las importaciones. Entonces, en ese momento lo que buscaron fue estrategias que realmente funcionaran y que permitieran o un modelo económico abierto que permitiera estabilizar y liberar la economía. Y es así como ellos, digamos que llegaron a la conclusión que América Latina requería era un modelo abierto y estable. Por un lado, el tema de apertura económica, y por otro lado, pues que pudiera impulsar los países en vías de desarrollo. ¿Ellos qué pretendían? Pretendían que los países que estaban en vía de desarrollo pudieran tener esa posibilidad de comercio e interacción con los países desarrollados, que complementarse permitía realmente el crecimiento económico y no generar barreras, porque la sustitución de las importaciones lo que conllevaba era una generación de barreras con los países desarrollados, que era de donde salían esos productos a manera de importación. Ya en el siglo XXI y ante la permanencia de las crisis económicas, los intelectuales del Consenso de Washington lanzaron unas reformas a estas estrategias iniciales, que las llamaron las reformas de segunda generación.
Allí se realiza una evaluación del decálogo del Consenso de Washington y se incluyen políticas enfocadas en darle importancia a la participación de las instituciones en el mercado laboral y acciones para la mitigación de la pobreza. A partir de allí, las recomendaciones del Consenso de Washington pasan de tener 10 políticas a estar conformada por 20 políticas económicas, todas estas encaminadas a desarrollar las condiciones necesarias para mejorar el crecimiento económico en América Latina. Si bien es cierto, las políticas neoliberales del Consenso de Washington estuvieron enfocadas en los intereses de los países altamente desarrollados, pues estas tenían, a pesar de eso, pues tenían principios e instrumentos que pudieron adaptarse a las circunstancias de cada país, especialmente de los países en vía de desarrollo. En el siguiente video les puedo mostrar incluso cómo el presidente Bill Clinton acepta que falló en las estrategias planteadas en el Consenso de Washington y con las cuales afectó, por ejemplo, a una región como Haití. Y no solamente fue Haití, incluso varios países en América Latina también pues sufrieron afectaciones por adaptarse a estas políticas para obtener pues los beneficios que daban los organismos internacionales a través del cumplimiento de las mismas. El mes pasado, desde la cuna del Consenso de Washington, uno de los paladines del neoliberalismo dio una confesión asombrosa. Esta política no funcionó. Quizás era buena para algunos de mis granjeros en Arkansas, pero no funcionó. Fue un error que yo mismo cometí. No voy a culpar a nadie. Yo he tenido que vivir con las consecuencias de la capacidad de pérdida de producir arroz en Haití para alimentar a estas personas por causa de que yo lo hice mal. Nadie más. Más que Clinton, los campesinos haitianos han tenido que vivir con las consecuencias de las políticas neoliberales que su gobierno impuso al país caribeño. El crecimiento que esperaban tener los países a través de la sustitución de las importaciones impulsadas desde la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, y la hostilidad hacia el capital extranjero originado de la teoría de la dependencia realmente fue inoperante y digamos que fue el escenario era evidentemente caótico, es decir, tenían una muy mala relación con los Estados Unidos en ese momento y era evidente, ellos tenían, digamos, algunas de las situaciones por las que iniciaron a pasar fue que tenían unos altos déficits públicos, los mercados financieros estaban reprimidos, los mercados cambiarios artificiales estaban controlados, el mercado de bienes cerrados a la competencia mundial, pues porque tenían, digamos que estaban basados en unas políticas de proteccionismo a través del Estado, había mucha restricción para la inversión extranjera, las empresas estatales se volvieron ineficientes, las relaciones laborales y las relaciones pues, en general con los trabajadores y con el entorno de las empresas realmente eran muy malas. En general la relación entre este modelo de gestión económica y la recesión generalizada y la alta inflación y los problemas de balanza de pago, pues en ese momento ya no era un tema de debate, sino era un tema que necesitaba realmente acciones, que necesitaban una emergente pues, atención y un plan de choque que permitiera mitigar todas los efectos que había tenido la implementación de este modelo de sustitución de las importaciones.